Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana de algo muy interesante y tiene que ver con que estamos nosotros en un mundo caído. Estamos en un mundo ya destinado a perecer. Por eso no nos debemos preocupar tanto por lo que suceda, sin querer decir que no debamos estar haciendo lo que corresponde, y más como hijos de Dios, como cristianos, como llamados por el mismo Jesús que vino del cielo para hablarnos del cielo y para invitarnos al cielo. Entonces, debemos saber que a pesar de todas las cosas y a pesar de todas las filosofías y todo lo que hablan los hombres y proponen, todo esto es imperfecto, todo esto no es lo que un cristiano debería tener en la mente, porque el mundo está caído y nadie lo va a cambiar. Jesús vino a hablar, fue del cielo, y como dije anteriormente, vino a invitarnos al cielo, a todos los hombres, pero solamente son aquellos que deciden obedecerle, creerle y vivir conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, esta es una lección que tiene que ver con los desafíos modernos que tenemos hoy los cristianos, y por eso vamos a hablar de esta doctrina bíblica, que es relevante, por supuesto, y que en muchos aspectos de la historia de la humanidad, según Dios, no según el hombre, tenemos un registro histórico de todo lo que tiene que ver con la revelación que Dios nos ha hecho a los hombres, y por eso tenemos la fortuna de saber la verdad, de conocer todas las cosas, y debido a ello no debemos permitir la alteración de nuestras almas, de nuestros espíritus, de nuestras vidas, porque si somos verdaderos y legítimos cristianos, entonces pase lo que pase, venga inclusive la muerte, el dolor, la tragedia, no vamos a ser separados del amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a mirar, hermanos, que como dije anteriormente, vamos a ver de forma general, ¿no?, el relato del primer pecado. No voy a entrar en materia de cómo fue que apareció este mundo, porque ya lo sabemos en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ellas. El hombre fue puesto como rey y como soberano, por supuesto dependiente del verdadero soberano, para que gobernara, sojuzgara, disfrutara de este mundo. Pero también sabemos todo lo que sucedió en el jardín del Edén cuando fue puesto el hombre o la primera pareja allí en el jardín. La caída del hombre es un término que realmente no está en la Biblia como tal, la caída del hombre. Solamente se nos dice por ahí que el hombre cayó en un profundo sueño, cuando Dios quiso sacar del hombre a la mujer. Pero sí hubo esa caída, como podemos expresarlo los hombres, esa falta, esa transgresión, que nos da la respuesta de por qué el mundo está como está, de por qué vivimos en un mundo tan caótico, tan trágico, tan desordenado, tan lleno de desesperanza. Y es por eso, por lo que sucedió allí, ¿no? En el Génesis capítulo 1, versículo 2 se nos relata todo eso, y en la narración en Génesis es fundamental, hermanos, que comprendamos, ¿cierto?, que es importante empezar desde allí para entender el resto de la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Es fundamental la comprensión de lo que sucedió allá en el jardín para entender por qué estamos como estamos, ¿cierto? ¿Por qué está el hombre como está? ¿Cierto? Y cuando entendemos eso, vamos a entender el resto del problema tan grande que se vino sobre la familia humana. Por supuesto, también se nos habla de cosas muy interesantes que todos también sabemos, ¿no? Como dice
la palabra de Dios. Aquí estoy moviendo el computador, bueno, que no es el mío, pero bueno, está bien. Entonces, hermanos, la caída nos explica a todos nosotros por qué el mundo, como dije ya anteriormente, es como es, por qué está como está. Y comienza con la creación, ¿cierto? Única del hombre, a imagen de Dios. Yo, hasta el día de hoy, no he podido entender todo el significado de haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Quién entiende eso? A la imagen de Dios. Es algo que aparentemente suena simple, pero es muy profundo. Entendemos algunos aspectos que no son suficientes para poder hacer la tarea encomendada. Por supuesto, los que creemos en Cristo. Nunca entenderemos la profundidad, anchura, longitud, dimensión, como querramos decir, de lo que significa haber sido hechos a la imagen de Dios. ¿Lo entiende alguno? ¿Totalmente? Seguramente no, ¿cierto? Entonces, hermanos, lo que sí sabemos es que Dios le dio al hombre la capacidad de entender, de creer, de obedecer, y aún le dio la capacidad de desobedecer. Porque Dios, en su maravillosa obra con el hombre, le dio de sí mismo hasta la eternidad. Por eso es que somos eternos, queramos o no queramos, ¿cierto? Y es eso precisamente lo que está en juego, la eternidad. Ya que, siendo la imagen de Dios, somos inteligentes, racionales, tenemos razón, juicio, discernimiento, y tenemos también ese sentido de la eternidad, ¿cierto? Entonces, Dios también le dio esa libertad para que el hombre creyera o no creyera, para que obedeciera a Dios o desobedeciera voluntariamente, por medio de esa acción que sucedió allá y que desde ese día pues estamos los hombres en esa dinámica, ¿no? De creer o no creer, de obedecer o no obedecer. Entonces estaba allí el hombre y se le mandó algo que tenía que ver con una prohibición de no comer de ese árbol que estaba en la mitad del huerto, ¿cierto? Me había pasado, es que lo que estaba hablando, la acción prohibida que está en el capítulo 2, versículo 9, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en la mitad del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, todas estas cosas. Y era fácil para obedecer, no como y no muero, pero también era fácil desobedecer y morir, ¿cierto? También, por supuesto, el acto de la desobediencia iba a traer consecuencias muy serias, que esas son las que vamos a ver de forma general y rápida, apreciando y aprovechando que tenemos esa información divina. Muchos de nosotros somos cristianos de mucho tiempo, sabemos esa historia, a veces la sabemos pero no la discernimos o no profundizamos en ella. Entonces, esa verdad profunda sobre la naturaleza del hombre y su importancia ante Dios nos va a llevar todo lo que Dios nos ha contado para que nosotros lo entendamos. Porque las consecuencias serían la muerte y muchas otras consecuencias que vamos a ver de forma general. La muerte sería el resultado de la desobediencia, pero no la muerte del cuerpo físico y entonces murió la persona. No, la muerte es todo un sistema, una dimensión, una realidad. La muerte física del cuerpo físico era parte de la muerte. La muerte era todo lo que se iba a desarrollar desde el momento de la desobediencia, ¿no? Porque a veces uno cree que era la muerte física. No, era la muerte física una parte de todo eso que dice morirás, iba a entrar la muerte, ¿no? Y
eso fue realmente lo que sucedió. Bueno, uno podría decir que Dios hubiera tenido varias opciones. La primera de ellas sería no castigar al hombre, dejarlo sin consecuencias. Como a veces cuando uno habla con el hijo y le dice, si haces eso, te castigo. Si haces eso, te castigo. Pero a veces el hijo lo hace y ¿qué pasa? Uno lo deja sin consecuencias. Entonces pierde el hijo respeto al padre, no le cree. Y Dios a la vez perdería su razón de ser. Porque cuando Dios habla, el hombre debe obedecer. Si no obedece, va a recibir las consecuencias. Pero Dios hubiera podido hacer eso, ¿cierto? Pero no, por supuesto que no. De hecho, también hubiera podido destruirlo inmediatamente, desaparecerlo, morir totalmente. No solamente haber sido separado de Dios, sino haber sido muerto y desaparecido para que nunca más existiera el hombre como tal. Pero Dios en su amor tenía un plan mayor, ¿no? La otra opción, lógicamente esto que estoy diciendo es como hipotético, ¿no? Pero es interesante considerarlo. También Dios hubiera podido quitarle al hombre la facultad del libre albedrío, ¿no? De que el hombre no tuviera libertad y no tuviera libre albedrío. Entonces sería como una marioneta, una máquina que simplemente haría lo que como Dios lo programó, y entonces el hombre no tendría opción de salirse de esas leyes, de esa dinámica divina. Pero si lo hubiera hecho, si le hubiera quitado el libre albedrío, entonces el hombre sería igual a un animal, ¿cierto? El animal no tiene libre albedrío, el animal cumple un ciclo natural establecido por Dios. Pero la otra opción es, y fue la que tomó el Señor, porque así lo había dicho, tener las consecuencias significativas. Y así fue lo que sucedió. Y de aquí en adelante vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Porque Dios, por supuesto, estas tres primeras opciones solamente son hipotéticas, pero uno a veces también piensa, la gente dice eso, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo castigó? Bueno, porque Dios es un Dios absolutamente perfecto, santo. Él no tiene que repetir nada. Cuando dice algo, lo dijo y ya quedó como decreto divino. La transgresión a ello tendría sus consecuencias, y así fue como sucedió. Entonces, las consecuencias iban a venir. Y dentro de este primer relato, hermanos, el hombre creado a la imagen de Dios incluía, como les decía, opciones. Bueno, acá se me está, ya vimos, pero una de las consecuencias en el punto 4, las consecuencias serias que se vinieron sobre la historia del hombre, la primera fue el temor, el miedo, la culpa, la vergüenza, que desde ese día estamos lidiando todos los hombres con esas actitudes. Porque Adán y Eva en el paraíso eran perfectos, no tenían esas sensaciones, emociones, actitudes. No tenían temor de nada, ni miedo, ni vergüenza. Pero desde ese día lidiamos con el temor, con el miedo, con la vergüenza, sobre todo con el pecado, ¿no? Cuando uno hace algo malo, queda con cierto temor y miedo de que lo sorprendan, de que sea descubierto, que salga a la luz su falta, su fechoría, su transgresión. La vergüenza. Yo lidio todavía de alguna manera, por supuesto no de una manera práctica y constante. A veces nos da vergüenza. ¿O no, hermanos? Seguimos lidiando con estas cosas. Aún los cristianos. Por supuesto el mundo está tan entenebrecido que ni sabe estas cosas, o sea, no las entiende, no las razona. Y también trajo como consecuencia ese día la muerte. Empezó la muerte de alguna manera.
Bueno, la muerte empezó cuando tuvo temor, cuando tuvo miedo, se asustó, se escondió, le dio vergüenza, se cubrió. Porque dice el relato que antes de la desobediencia el hombre andaba desnudo y no tenía vergüenza, no se avergonzaba, ¿sí dice así? Estoy hablando de un auditorio que conoce la palabra, y si no hay que leerlo, porque nos pusiéramos a leer se me va el tiempo, hermano, y no aprovecharía todo lo que ya sabemos. Pero después se dio cuenta, se avergonzó, se ocultó, porque pecó, transgredió, desobedeció al Creador, al que nos hizo, y al que cuando nos hizo, nos puso al frente un paraíso, un mundo extraordinario que lo contaminamos con el pecado y con todas las cosas que siguen sucediendo en este planeta. Y vino la muerte. Tuvo que ser muerto un animal para que el hombre se cubriera su desnudez. El hombre se dio cuenta desnudo, se hizo unos delantales con hojas de higuera y se vistió a su manera. Pero Dios cuando lo vio, después cuando Dios entró, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Ah, Dios no sabía dónde estaba. Dios no sabía el escondrijo en el que estaba Adán y Eva. No, ¿dónde está? No significa el lugar, sino ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás espiritualmente? Tuve miedo. Ah, porque estaba desnudo. ¿Cómo supiste que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste me dio. Y allí empiezan una cantidad de cosas que seguimos lidiando, todos nosotros, a justificarse, echarle la culpa al otro, a no asumir su propia responsabilidad ante la acción cometida voluntariamente. Y la muerte de un animal, la muerte, que sigue siendo parte de la tragedia y de las consecuencias. ¿Y sabe qué hizo el Señor con las pieles de animal? Cubrió a los hombres, bueno, al hombre y a la mujer, y los cubrió como Él quiso, no como al hombre le parecía. Y consideremos solamente esto para pensarlo. Dios nos cubrió nuestra desnudez. Y por eso hoy uno se sigue cubriendo la desnudez. Uno no quiere mostrar su cuerpo, pero muchos quieren seguir mostrándolo. Quieren desnudarse, ¿no? Como los desvestidos de baño, que la gente dice vestido de baño, pero son desvestidos de baño, como decía yo muchísimas veces. El Señor lo cubrió. Y así debe mantenerse el hombre. Si quiere agradar a Dios, por supuesto. Si quiere aprender la lección por las consecuencias. ¿Y empezó qué? El conflicto. Un gran conflicto entre el descendiente de la mujer, que tenía que ver con nuestro Señor, pero también con el mal, con la malignidad, con todo eso que los hombres hasta el día de hoy lidiamos. Porque el mundo es perverso, el mundo está sucio, y el que trajo eso o causó en gran manera fue también el diablo, del cual no voy a hablar, pero así fue la historia. Empezó ese gran conflicto, ¿cierto?, entre el propósito de Dios y lo que quiso hacer el diablo, que de alguna manera lo sigue haciendo. Que lo sigue haciendo todavía. Ese conflicto tan tremendo, ¿no? Por eso fue que Caín mató a Abel, porque la maldad entró. Y la maldad tomó a Caín. Caín optó por obedecer al diablo, por imitar al diablo, porque eso lo dice 1 Juan capítulo 3. ¿Por qué mató Caín y Abel? Porque sus obras eran buenas y justas, y porque era del maligno. Desde allá venimos con eso, hermanos.
Otro asunto que en el relato cronológico de las consecuencias serias que se vinieron fue la multiplicación en los partos de las mujeres. Ahora, yo no sé, hermano, nadie ha podido comprobar, solamente decimos opiniones. Y cuando decimos opiniones hay que decir, esto es una opinión, porque Dios, la Biblia no lo dice. ¿Cuántos años vivieron Adán y Eva en el paraíso? Yo no sé. Pero muy posiblemente poco duraron en el paraíso. Pero el punto es que otra de las consecuencias es que la mujer se le multiplicarían los dolores en las preñeces. Pero de pronto consideremos, hermanos, que no solamente tiene que ver con el dolor cuando la mujer pare, cuando la mujer tiene su hijo, todos los dolores, que eso solamente lo experimentan las mujeres como tal, y son las que tienen propiedades para decir qué es lo que pasa. Pero también podríamos ir un poco más allá y considerar que con dolor se trae a los hijos, porque los hijos vienen a sufrir, porque los hijos vienen a vivir en esto que hemos escuchado desde tiempos antiguos, vienen a ese valle de lágrimas. Es un sufrimiento, es un dolor, es una tragedia, trae los hijos. Porque no solamente es el dolor físico que experimentan en unos minutos, unas horas, sino el resto de lo que viene sobre los hijos o sobre toda la familia humana. Y quedó rota la relación entre el hombre y la mujer, en gran manera, porque la mujer voluntariamente hizo algo que no debía, pero así fue, prestó oído a quien no debía y siguió escuchándolo a pesar de que ella se dio cuenta que lo que le decía el diablo era contrario a lo que decía Dios, porque Dios le dijo. El diablo dijo, con que no puedes comer de todos los árboles, la enredó. Y dijo, no, de todos los árboles podemos comer, sino que el Señor dijo que el árbol que estaba en la mitad del huerto, que no comiéramos, el árbol del bien y del mal, porque el día que de él comí moriré. Entonces Satanás dijo, no morirás. Pero la siguió escuchando, y después dice el relato que ella vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y comió. Y le dio a su marido, y su marido comió. Y ahí fue cuando sucedió todo lo anterior, ¿no? Pero ¿qué pasó? En el juicio divino, Dios le dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, además de la multiplicación de los dolores. Y desde ese día, es cierto, la mujer quedó en una condición, hermanos, de sujeción bíblica, pero el hombre fue más allá, la maltrató y la sigue maltratando, no la consideró como debería ser. En la antigüedad, hermanos, la mujer no valía mucho. Hoy hablamos mucho de la igualdad. Ese que empezó con la teoría de la igualdad fue el diablo, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Porque el diablo le dijo a Eva, no morirás, sino lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comieres del árbol serás igual a Dios. La mujer quiso ser igual a Dios. Ahí está. Y hoy, la igualdad. No somos iguales, hermanos. No somos iguales. Somos iguales en dignidad, todos. Pero no somos iguales en una cantidad de cosas. En virtudes, en talentos, en capacidades, en defectos. Somos diferentes orgánicamente. Pero hoy la igualdad. Yo he escuchado, pues, sigo siendo colombiano, el ADN mío es colombiano, como digo yo, ahí estoy, y yo escucho, ¿no? Y
No, que si son 100 ministerios, entonces 50 para la mujer y 50 para el hombre, iguales. Son teorías humanas que no tienen nada que ver con lo verdaderamente importante. Pero es de ese día, un rompimiento. Por eso es que hoy, hermanos, ¿cuántos matrimonios permanecen? ¿Cuántos? Es caótico, es crítico, es serio. Se separan, vuelven enemigos. Y todo lo demás. Cada uno haga su análisis, pero eso es cierto, se rompió la unidad. Si la tuvieron en el paraíso un tiempito, después de la caída no hubo unidad. La unidad se recupera en Cristo, que es un poco más adelante del relato. Pero también, hermanos, la tierra fue maldita. Maldita será la tierra por tu causa. Vea todas las consecuencias tan serias hasta el día de hoy. Por eso, seguramente, la muerte o la desaparición o el final de la tierra es un hecho. Porque quedó maldita. Porque cuando Dios creó todo, ¿qué dijo? Vio Dios todo, dijo que era bueno en gran manera. Pero después del pecado, todo cambió. Todo cambió. Ni siquiera podemos compararlo. No podríamos comparar lo que cambió la pandemia al mundo. No, son unas dimensiones extraordinarias. Cambió absolutamente todo. Y la tierra quedó maldita. Y al hombre le dijo, ahora espinos y cardos te producirá la tierra, y con el sudor y la lucha y la batalla y la guerra y el diario y trabajo y todas estas cosas que tienen en tanta problemática, tanta descomposición social, la famosa justicia social. No, entonces parte de todo lo que sucedió allá y las consecuencias con las que seguimos lidiando los hombres hasta el día de hoy. Y ahí fue cuando dijo otra consecuencia: polvo eres y al polvo volverás. Pero fíjense que entonces no era solamente la muerte física, morirás, mire, es otra de las consecuencias, de las muchas consecuencias de que entró, hermanos, como otro diagrama, ¿no?, de la realidad paradisiaca, perfecta, ¿no?, del paraíso, que todo era pleno, perfecto, el gozo era al 100%, la perfección era absoluta, todo, y todo se perdió ahí, con esa acción de la primera pareja, la muerte, con la que seguimos lidiando hasta el día de hoy, toda la familia humana. Y esta fue trágica también. Hay todos los versículos, ¿no, hermanos? No los leo, pero les estoy recordando lo que dice la Biblia, porque si no nos quedaríamos aquí leyendo mucha Biblia. Y fue expulsado. Fue expulsado el hombre de esa relación que quedamos cortos para describirla. Decimos relación maravillosa, extraordinaria, pero son palabras que están en el vocabulario y son las únicas que podemos usar. Pero yo la dimensiono mucho más alto, que se perdió todo. Y usted lo escogió, entonces ahora vívalo, viva la muerte. Pero no solamente la muerte física, la muerte. El mundo en que vivimos está muerto, hermanos. Es la muerte. ¿O no? La tragedia, el dolor, el sufrimiento, la descomposición, la desigualdad, la pobreza, la miseria, tantas cosas, es la muerte. Lo que se tiene que matar la gente para conseguir el pan y bueno, tantas cosas. Eso es el relato del primer día. Ahora, ¿qué pasó? La historia continúa. Caín
mató a Abel. ¿Pero qué pasó? Dice el capítulo 4 que pasando el tiempo entonces fueron a adorar a Dios. Abel ofreció por fe, como dice el autor de la carta a los hebreos, adoró como Dios mandaba, y Caín fue y adoró como a él le parecía. La adoración a Dios se corrompió, porque después del diluvio, después de la expulsión, Dios en su amor, en su plan maravilloso, se reveló seguramente por medio de leyes morales y leyes que tenían que ver con la adoración, para que el hombre tuviera la oportunidad de volver a recuperar esa comunión que por supuesto no se logró hasta cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pero antes no. Entonces Dios estableció una forma de adoración para que el hombre se acercara, y Caín corrompió la adoración, adoró como a él le parecía hasta el día de hoy. Él es el primero que empezó a adorar a Dios de forma incorrecta, falsa. Y hay miles de religiones falsas que siguen adorando o creen que siguen adorando a Dios. Pero ¿qué más trajo? La envidia. Porque a Caín no le gustó que Dios hubiera rechazado su culto. Y empezó la envidia. La envidia, hermanos. ¿Usted tiene envidia, hermanos? ¿Usted lidia con eso hasta el día de hoy? No nos digamos mentiras. Lidiamos con la envidia todavía. Aún los cristianos. Ahora el que no, gloria a Dios. Muy bien, va por buen camino. Pues seguimos lidiando con eso. Los celos, la ira, el asesinato, el engaño. Y eso que Dios le dijo, Caín, si haces el bien, serás enaltecido, haz el bien. Y si haces lo malo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Hermano, desde ese día estamos lidiando con el pecado a la puerta, el pecado por todas partes. ¿O no? Por todas partes estamos lidiando. El engaño. A ver, hermano, vamos al campo. Y lo mató. Todo eso, ahí empezó. Y de ahí para adelante, hermano, hasta el día de hoy. Lidiamos con todo esto. Después, un descendiente de Caín, por lujuria, tomó otra mujer. Y ahí empezó la lujuria, la poligamia, la descomposición de la familia, del hombre y la mujer juntos. De ahí en adelante empezó toda esta consecuencia terrible que la familia, el matrimonio, hermanos, se descompuso por lujuria. El hombre es lujurioso y la mujer también, por supuesto. Y después, la maldad. Se llenó, hermanos, la tierra de maldad, totalmente, hasta el día de hoy, como una bola de nieve, en el pico de una montaña, una bolita de nieve, y se vino, y la maldad llenó la tierra, como dice Génesis capítulo 6. ¿No? Que el pensamiento de los hombres era solamente hacer lo malo, que la tierra se corrompió y que la tierra estaba llena de violencia hasta el día de hoy. Con eso lidiamos todos, aún los cristianos. Pero la historia sigue. Vino el diluvio por esa maldad, por eso pasaron 16 siglos y medio para que todo esto que he dicho anteriormente ocurriera. Todo se corrompió, 16 siglos y medio se corrompió. Vino el diluvio, pero después del diluvio, hermanos, viene la Torre de Babel. Y Dios, como le dio al hombre de él, porque Dios es el creador de todas las cosas, podemos decir que es el inventor de los inventores, porque tiene ingenio, capacidad, porque tiene esta sabiduría para haber hecho todo este cosmos y todo el reino animal, natural, acuático, el reino alado, al hombre, al ángel y tantas otras. Y le dio ingenio al hombre.
Y por eso con el ingenio del hombre, en vez de adorar a Dios, ¿qué hizo? Le puso a hacer una torre para seguir desobedeciendo a Dios. No aprendió la lección y siguió en su camino desobediente. El ingenio del hombre dado por Dios no fue usado para glorificar a Dios después de semejante castigo, sino para rebelarse más, mostrando soberbia, orgullo, altivez, queriendo establecer un reino humano para ver si podían recuperar de alguna manera el reino que habían perdido o el estado que habían perdido, el del paraíso. Un poder humano. Y de ahí en adelante ha seguido eso. Pero por eso viene Dios y confunde al hombre con las lenguas, y el resto también es historia. Entonces las consecuencias de la caída del hombre, hermanos, son terribles. Se rompió la relación de Dios con el hombre, quedó rota. En el paraíso era perfecto, hermanos. Perfecto. En toda la realidad de lo que es la perfección. 100% perfecto. Pero cuando pecó, quedó rota la relación. Quedó una culpa todavía no resuelta. El hombre pecó. Y todavía no quedaba resuelta esa culpa. Y fue expulsado de la presencia de Dios. Como está la mayoría de la humanidad hoy, expulsado de la presencia de Dios, no saben de Dios, andan perdidos, como lo andábamos la mayoría de los que estamos aquí. Digo la mayoría porque puede haber un niño joven que, perdidos, solamente es en Cristo que podemos volver a la presencia de Dios, antes no. Perdidos, sin Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, sin Cristo, alejados de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Y todo lo que conlleva eso, imagínense vivir sin Dios. Y el mundo entero, hermanos, vive sin Dios. Sin Dios. Se inventan dioses. Y siguen a hombres que han inventado sistemas religiosos falsos. Pero así es. Esas consecuencias del pecado de Adán, hermanos, como dice la Escritura. Pasándome eso, de allí voy al Nuevo Testamento, hermanos, y el apóstol Pablo explica de alguna manera eso. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, subrayo en letra amarilla lo relevante de la lección, de lo que sucedió. Y lo explica Pablo de forma muy interesante, porque no tenemos un relato cronológico. Dios no nos dijo, mire, esto pasó por él. No, él nos lo revela a través de toda la revelación. Y Pablo dice eso, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ahí en adelante, hermanos, todos los hombres pecamos, sin excepción. No nacemos pecadores, nos volvemos pecadores. No heredamos el pecado del papá, ni de mucho menos de Adán, pero cometemos el pecado. Todos estamos vulnerables ante eso. Y nada podía evitarlo. Todos pecaron. Algo pasó para que el pecado fuera más accesible para todos los hombres. Era casi inevitable, es casi inevitable pecar, hermanos. ¿Sí o no? Es casi o es inevitable. Cada uno entiéndalo como quiera. Yo diría que es inevitable. Porque Salomón, ¿qué dijo? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿No? Recto. Todos pecaron. ¿Y qué dijo Salomón? No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque.
Pecó Adán, pecó Enoc, pecó Noé, pecó Abraham, pecó Moisés, pecó David, pecó Pedro, Pablo, todos. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, empezamos a morir. No solamente espiritualmente, sino el resto de la tragedia de la muerte. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación. Quedamos condenados todos, porque pecábamos. Eso lo explica Pablo también en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están condenados, destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:23. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, empezó la muerte. Inmediatamente pecó, cuando fue expulsado, el hombre ya no vivía la vida, hermanos, la vida, sino empezó a vivir la muerte, a experimentar la muerte en toda la manifestación que ella tiene, que vuelvo y repito que no es la muerte física de la persona, no, es toda esta descomposición social, son todas esas cosas con las que seguimos lidiando en el interior. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso fue que Jesús vino y por medio del apóstol Pablo declara aquello que dice Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros los judíos, decía Pablo, los judíos, mejores que ellos, el resto del mundo? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están en pecado, todo el mundo. Fíjense. Las consecuencias serias que trajo la desobediencia a Dios. También quedó roto el hombre, quedó con un problema serio, un problema interno. El hombre se hizo daño a sí mismo y empezó con esa realidad con la que seguimos lidiando, y repito eso para que quede en la mente, aún los cristianos. Una consecuencia consigo mismo. Ya lo dije anteriormente, experimentamos la vergüenza, la culpa, somos vulnerables, nos huimos, nos justificamos, nos escondemos de Dios con argumentos, filosofías, materialismo, nos escondemos, que nadie nos encuentre, como si se pudiera uno ocultar de Dios. La lucha con el pecado todos los días, seguimos con eso, y además, más adelante, debíamos vivir con la muerte todos los días. El hombre tiene una gran guerra, un gran conflicto, una batalla interna tremenda. Todos tenemos alguito de todo eso. Lo explica Pablo. Y yo sé que en mí, decía Pablo, esto es, en mi carne, en mi cuerpo físico, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, en el interior, en el ser hecho a la imagen de Dios, en el espíritu. Yo quiero hacer lo bueno, pero está bien el quererlo, pero no el hacerlo, no hacemos el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso pasa, ¿o no? Uno sabe que está bien y ¡pum!, hace lo malo, y hace lo malo, y hace lo que no es, hace lo que Dios dice que no lo haga. Y oye, pero yo quiero hacer lo bueno, yo quiero ser un hombre bien, un hombre honesto, recto, limpio, íntegro, yo quiero ser un hombre conforme a la voluntad. Pero ¿por qué hago lo malo? ¿Por qué hago lo contrario? Desde ese día quedamos con ese conflicto.
El hombre tuvo que comenzar a lidiar una lucha, un conflicto interno con la carne, hermano, a muerte, es de todos los días, ¿no? El pecado en uno, esa lucha tenaz contra el mal, contra el pecado, es desesperante estar, hermanos, en esa realidad todos los días. Por supuesto, más adelante en Cristo se soluciona, para los cristianos verdaderos, pero aún se sigue en Cristo con esas luchas, ¿no? Entonces, es latente la posibilidad de pecar y pecar. Y como dije anteriormente, como que no se puede evitar. Y sobre todo esos pecados de carácter, ¿no? Tan difíciles, la envidia, celos, pleitos, iras, y esas actitudes de uno contra el otro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, yo quiero hacer la voluntad de Dios, me deleito en la ley de Dios, quiero hacer lo correcto, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta lucha? ¿Quién? Esa es la realidad que vino desde allá, ¿no? La guerra de la carne contra el espíritu, lo explica Pablo en Gálatas, ¿sí? Que la ley del espíritu va en contra de la ley de la carne y estas pelean entre sí para no hacer lo que una quisiera y empiezan y manifiestas son las obras de la carne. Todo esto que sabemos, ¿lo sabemos de memoria? Y si no lo saben de memoria, ¿por qué no lo saben? ¿Por qué no lo sabemos? Porque a veces nos quedamos en la superficie de la realidad que tenemos. Muchas gracias por su atención y ya seguiremos, hermanos.